La lluvia caía fina sobre Buenos Aires, como un velo gris que difuminaba las luces de la avenida 9 de Julio. Los semáforos parpadeaban en verde y rojo, proyectando reflejos sobre el asfalto mojado, mientras los colectivos rugían con su humo, agrio mezclado al olor de castañas vendidas en carritos callejeros. Dentro de mi coche blindado, la calefacción mantenía el aire seco y tibio, aislándome de aquel invierno húmedo y áspero. Apoyé la frente en el vidrio polarizado y observé sin mirar de verdad. Ejecutivos con paraguas negros caminando rápido, mujeres con abrigos de piel fingida y en la esquina un chico descalzo que abrazaba contra el pecho un cuaderno empapado. Tropezó en la mitad de la calle, cayó sobre la rodilla y se levantó con la dignidad de quien no acepta compasión. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron y sentí que el tráfico, las bocinas y hasta mi respiración quedaban suspendidos. Bajé el vidrio con un gesto que ni yo mismo entendí y dije la primera frase sincera en años. ¿A dónde vas? El niño me miró sin miedo, apenas con la obstinación de sus ojos oscuros, que brillaban como carbones encendidos en una cara pálida de frío. Tenía la ropa rasgada, las manos heladas, pero sostenía aquel cuaderno como si fuese su tesoro, más grande. No pedía monedas, no extendía la mano, solo se mantenía de pie, esperando que alguien lo reconociera como algo más que una sombra. Yo, Tomás Alvarenga, magnate inmobiliario acostumbrado a firmar contratos de millones en oficinas con vista al Río de la Plata, descubrí que no encontraba palabras. El silencio me expuso. Los autos detrás tocaban bocina. La ciudad seguía su ritmo, pero yo estaba atrapado en la intensidad de aquella mirada. Algo dentro de mí, enterrado desde la muerte de mi hijo, se agrietó. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. El chofer carraspeó esperando órdenes, pero levanté la mano para que no interfiriera. El chico se acercó un poco más al coche y por primera vez distinguí los dibujos en la portada de su cuaderno. Casas, trazos torpes, ventanas cuadradas, techos inclinados, mesas largas. Dibujos de un hogar que no existía en la realidad, pero que él parecía visitar cada vez que pasaba página. El agua le corría por el pelo, pegándole, mechones oscuros a la frente, y aún así no se movía. Me llamo Matías, dijo con voz temblorosa, y voy a donde pueda dormir esta noche. Esa frase tan simple y cruda me perforó el pecho como un reproche que no venía de él, sino de mi propio recuerdo, el de mi hijo corriendo bajo otra lluvia, años atrás, antes de desaparecer de mis brazos para siempre. Tragué saliva. Apreté los dedos contra la tapicería de cuero y sentí que mi vida de cristal se resquebrajaba. La bocina de un colectivo rompió el instante. Matías dio un paso atrás, como si temiera haber ido demasiado lejos, pero no bajó la mirada. Yo me incliné hacia él, sin medir mis gestos, y le tendí una servilleta de lino que había quedado en el asiento. «Sécate un poco», murmuré. El niño la tomó con cuidado, como quien recibe un objeto frágil y valioso. No era la tela lo importante, sino el gesto. Alguien lo estaba viendo. El semáforo cambió a verde y los autos comenzaron a avanzar. Impacientes. El chofer me pidió que decidiéramos. Yo tomé aire, sentí el frío que entraba por la ventana abierta y dije con firmeza, «Súbete». Esa orden me sorprendió más a mí que a él. El niño dudó apenas un segundo. Luego se acomodó en el asiento trasero empapando la tapicería sin culpa. Mientras la ciudad seguía rugiendo afuera, dentro del coche comenzaba algo que ni mis millones ni mis edificios habían sido capaces de comprar, la grieta de un nuevo comienzo. El coche retomó la marcha entre el murmullo del tráfico, y yo lo observaba de reojo. Matías se encogió en el asiento sosteniendo el cuaderno como un escudo. La calefacción empezó a devolverle color a las mejillas y por un instante vi cómo la rigidez de su cuerpo se aflojaba, como si estuviera aprendiendo a confiar en el calor. «¿Qué dibujas ahí?», pregunté sin saber muy bien por qué. El niño dudó, mordió su labio inferior y abrió una página al azar. Me mostró una casa enorme con muchas ventanas iluminadas y un jardín lleno de niños jugando. Había trazado incluso una mesa larga con platos y vasos como en una cena interminable.
Un día voy a construir una casa así, para los que no tienen dónde vivir, murmuró. Sus palabras se clavaron en mi memoria como un eco insoportable, porque esa frase, palabra por palabra, había salido de la boca de mi hijo años atrás, mientras señalaba un bloque en construcción desde la ventana. Sentí un nudo en la garganta. Giré el rostro hacia la ventanilla, fingiendo revisar los edificios que pasaban, aunque en realidad estaba huyendo de mí mismo. El chofer estacionó, frente a mi torre de oficinas en Puerto Madero. El edificio se erguía como una lanza de vidrio contra el cielo oscuro, símbolo de todo lo que había construido y al mismo tiempo de todo lo que había perdido. Le indiqué a Matías que me siguiera. Sus pasos mojados resonaban en el mármol del vestíbulo, atrayendo miradas reprobatorias de recepcionistas y guardias. Yo avancé sin dar explicaciones. En el ascensor el reflejo nos mostró a ambos. Yo, impecable en mi traje de 3 piezas, y él empapado, descalzo, abrazando un cuaderno de tapas gastadas. La imagen era un contraste brutal, pero al mismo tiempo complementario. Era como si el espejo me mostrara la verdad que había negado durante años, que bajo mi fachada de éxito se escondía un hombre tan vacío como ese niño que solo cargaba un sueño. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, supe que ya no había marcha atrás. Lo conduje a mi oficina, un espacio demasiado amplio para una sola persona. El suelo de madera brillaba bajo las lámparas colgantes, los ventanales ofrecían una vista panorámica del Río de la Plata y las estanterías estaban repletas de libros que casi nunca abría. Matías se detuvo en la entrada con los pies descalzos sobre la alfombra persa, mirando todo como quien entra en un mundo inventado. No dijo nada, pero sus ojos recorrían cada rincón con la mezcla de asombro y cautela de un animal herido. Fui hasta el minibar. Tomé una toalla limpia y se la entregué. «Sécate», murmuré, y luego serví un plato con pan y queso. Lo observé devorar cada bocado con un silencio reverente, sin perder nunca el contacto con su cuaderno, que mantenía al lado del plato como si alguien pudiera arrebatárselo. Había algo sagrado en aquel objeto. Era su refugio, su memoria y su promesa. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no necesitaba hablar de negocios ni justificar mi presencia. Solo necesitaba estar allí, viendo a ese niño respirar, tragar, existir. Me senté frente a él y la penumbra de la oficina se llenó del sonido leve de la lluvia golpeando los ventanales. Matías pasó página tras página mostrándome más dibujos. Había casas pequeñas, edificios altos, calles con bancos y árboles. Cada trazo era torpe, pero revelaba una mirada observadora, un sentido del espacio que no era casual. «¿Quién te enseñó a dibujar así?», pregunté. Él encogió los hombros. «Miro y copio. Me gusta imaginar cómo serían las cosas si fueran diferentes». La palabra diferentes me atravesó como un recordatorio cruel. Diferente era la vida que yo había soñado con mi hijo. Diferente era lo que nunca le pude dar. Cerré los ojos. Un segundo como quien guarda un secreto demasiado pesado. Cuando los abrí, Matías ya no me miraba a mí, sino a la ventana iluminada por la ciudad. Sus labios temblaron y dijo en voz baja: «Algún día voy a construir un lugar donde nadie duerma en la calle». No supe responderle. Solo desvié la mirada porque sentía que estaba frente a la voz de un fantasma que me pedía cuentas. Noche apenas dormí. Me quedé en el sofá de la oficina mientras Matías se acurrucaba en una manta frente a la chimenea eléctrica con el cuaderno pegado al pecho. Sus respiraciones eran cortas, a veces entrecortadas, como si temiera que alguien viniera a despertarlo y lo arrancara de allí. Yo lo miraba desde la penumbra y recordaba las noches con mi hijo, cuando aún era pequeño y se quedaba dormido en el asiento trasero después de un partido de fútbol. El mismo gesto de abrazar algo, la misma inocencia desprotegida. Sentí que el vacío en mi pecho se hacía más punzante, pero también más vivo. En ese silencio nocturno me descubrí repitiendo mentalmente una frase: «No lo pierdas también». Y comprendí que aquel niño, que no era mío, estaba despertando un instinto que había enterrado junto con mi duelo. Por la mañana, las noticias.
En la pantalla del vestíbulo mostraban imágenes de mis hoteles de lujo y de un nuevo proyecto en Palermo que había costado 120 millones de dólares. Los presentadores hablaban de mi nombre como sinónimo de poder y ambición. Matías, sentado a mi lado en la cafetería de la torre, miró la televisión y luego me miró a mí, como si intentara juntar las piezas de un rompecabezas imposible. ¿Todo eso es tuyo?, preguntó señalando la pantalla. Asentí incómodo. ¿Y por qué nunca hiciste una casa como las mías?, insistió, abriendo su cuaderno para mostrar un dibujo sencillo. Un patio con columpios y una mesa grande. Me quedé en silencio. No había respuesta que no sonara vacía. En ese instante comprendí que mi vida estaba llena de torres que tocaban el cielo, pero vacía de mesas que sostuvieran un pan compartido. Matías bajó la vista decepcionado y murmuró: «Tal vez un día». Esa frase me hirió más que cualquier crítica pública, no porque dudara de mí, sino porque yo mismo había olvidado dudar. Los días siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio entre dos mundos. Por las mañanas yo seguía asistiendo a reuniones con políticos y empresarios, firmando contratos que parecían asegurar mi eternidad en los periódicos financieros. Pero al regresar a la oficina encontraba a Matías en un rincón dibujando sobre hojas nuevas que le había comprado. Mientras mis socios hablaban de rentabilidades, él trazaba casas con ventanas abiertas y chimeneas encendidas, como si su lápiz pudiera rediseñar la ciudad entera. Aquello me descolocaba. ¿Cómo podía un niño que lo había perdido todo seguir dibujando con tanta fe en el porvenir? En cada trazo reconocía no solo su esperanza, sino también la sombra de mi hijo, el sueño que había quedado truncado antes de tiempo. El contraste era insoportable y a la vez imposible de ignorar. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en reaccionar. Un columnista de un diario nacional publicó una nota insinuando que yo utilizaba a un niño de la calle para limpiar mi imagen pública. Mis socios furiosos me acusaron de perder el foco, de poner en riesgo licitaciones millonarias con esa distracción sentimental. Yo guardé silencio porque no tenía argumentos que pudieran sonar convincentes en su lógica. Solo recordaba la voz de Matías la primera noche. Algún día voy a construir un lugar donde nadie duerma en la calle. Esa frase había sembrado algo en mí que ningún titular ni ninguna cifra podía borrar. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una tarde, al entrar en la oficina, descubrí que Matías ya no estaba. Sobre el escritorio había dejado únicamente su cuaderno abierto en una página donde había dibujado una casa enorme con un cartel que decía: «No me olvides». El golpe fue seco, como una bofetada del destino. Sentí que todo lo que había recuperado en esas semanas se escurría entre mis manos, y por primera vez en muchos años corrí. Corrí por calles que no solía pisar, entre puestos de choripán y colectivos atestados que lanzaban bocanadas de humo negro. Pregunté a vendedores ambulantes, a porteros de edificios viejos, a una mujer que barría la vereda en Constitución. Todos me miraban con desconfianza. Un hombre de traje en un territorio que no le pertenecía. Mostraba la hoja del cuaderno que Matías había dejado y repetía su nombre, como si invocar su presencia pudiera traerlo de regreso. En cada esquina sentía el peso de mis propios límites. Jamás había caminado por esas calles. Jamás había escuchado de verdad a esa gente. El pavimento resbaladizo, los grafitis en las paredes descascaradas, los perros callejeros buscando sobras. Todo era un espejo sucio que me mostraba el mundo que había decidido ignorar. Finalmente, una noche, en la entrada de la estación de metro de Retiro, lo vi. Matías estaba acurrucado sobre cartones, cubierto con una chaqueta demasiado grande que alguien le había regalado. Dormía abrazado a las rodillas, como si buscara encogerse para desaparecer. Me acerqué despacio y me senté a su lado, sin importarme las miradas de los transeúntes ni el olor a humedad del túnel cercano. Sentí que las palabras me temblaban en la boca, pero aún así las dejé salir. Perdí a mi hijo, y después de eso dejé de mirar a cualquiera. Pero cuando te vi, volví a ver. No quiero perderte también. Matías abrió los ojos lentamente, confundido, y susurró con voz ronca: «Yo tampoco quiero correr más». En ese instante las lágrimas me nublaron la vista.
Lo abracé sin pensar en nada más, sin contratos, sin cámaras, sin mundo exterior. Solo un hombre roto y un niño herido que por fin decidían no estar solos. El abrazo en aquella estación fue más que un encuentro. Fue una declaración silenciosa. Los transeúntes nos rodeaban con miradas fugaces, algunos indiferentes, otros con un dejo de ternura, pero nada de eso importaba. Sentí como los hombros de Matías temblaban bajo mis manos, y al mismo tiempo cómo mi propio cuerpo liberaba un peso que había cargado durante años. No era solo la ausencia de mi hijo lo que me había roto, sino la incapacidad de abrirme a alguien más. Y ese niño, con su cuaderno lleno de casas imposibles, había forzado la grieta por donde volvió a entrar la vida. No voy a dejarte solo, Matías, susurré, y la promesa me salió con la fuerza de un juramento inquebrantable. Esa noche lo llevé conmigo, no al coche blindado ni a la oficina brillante, sino a mi propio departamento en Recoleta. Abrí las puertas que siempre habían estado cerradas, y por primera vez en años, ese espacio silencioso se llenó de una presencia humana real. Los días siguientes fueron una batalla entre el compromiso y la tormenta externa. Los periódicos publicaban titulares cuestionando mi obsesión con un niño de la calle, y mis socios hablaban de retirarme del directorio si continuaba desviando la atención de los proyectos millonarios. Pero nada de eso lograba distraerme del propósito que había nacido en mí. Cada noche Matías dibujaba nuevas casas, más grandes, más luminosas, y yo me sorprendía corrigiendo detalles de estructura, como si aquellos bocetos fueran el verdadero negocio que valía la pena. Una tarde, mientras observábamos juntos los planos improvisados sobre la mesa, Matías dijo sin mirarme: «Tal vez si construimos esto de verdad, otros niños no tendrán que dormir en estaciones». Esa frase fue el golpe final. Comprendí que no se trataba solo de rescatarlo a él, sino de transformar mi manera de vivir. Esa decisión se convertiría en el clímax de mi historia. Dejar de levantar torres vacías para empezar a construir hogares llenos de vida. Convocar a la prensa fue un acto deliberado. No quería esconderme más detrás de comunicados redactados por asesores. Esa mañana, en un auditorio lleno de flashes y cámaras, me presenté con Matías a mi lado, vestido con una camisa sencilla que habíamos comprado en la feria de San Telmo. Los murmullos fueron inmediatos y los periodistas se lanzaron preguntas que olían a morbo. ¿Es su hijo ilegítimo? ¿Se trata de una estrategia de imagen? ¿Está usted en crisis? Matías apretó mi mano con fuerza, y ese gesto fue suficiente para encontrar mi voz. He construido edificios que tocan el cielo, dije, pero olvidé que había niños durmiendo bajo sus sombras. Hoy dejo de lado mis proyectos millonarios para fundar el Instituto Casas de Luz. Aquí, niños como Matías tendrán un hogar, educación y, sobre todo, dignidad. El murmullo se transformó en un silencio espeso. No había cifras. No había cifras que maquillaran aquella declaración. Solo una convicción nacida del dolor y la reparación. El anuncio no cayó bien en los círculos de poder. Recibí llamadas airadas de ministros, amenazas veladas de socios y la certeza de que mi fortuna comenzaría a erosionarse, pero en mí no había espacio para el miedo. Esa misma tarde llevé a Matías al terreno baldío en Constitución que había comprado hacía años para un proyecto hotelero que nunca se concretó. El lugar estaba cubierto de maleza, grafitis y basura, pero cuando Matías abrió su cuaderno y colocó el dibujo de su gran casa sobre el muro descascarado, la visión cambió. «Aquí», dijo con una sonrisa tímida, «vamos a empezar». Me arrodillé a su lado y por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo verdadero, no del dinero acumulado, sino de la posibilidad de sembrar algo que podría sobrevivirme. Y fue en ese instante, con el viento frío y el eco de la ciudad a nuestro alrededor, cuando entendí que mi vida había comenzado de nuevo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de cambios. Obreros llegaron al terreno, arquitectos jóvenes se ofrecieron como voluntarios y vecinos de la zona comenzaron a arrimarse con curiosidad. No fue fácil. Hubo trabas burocráticas, licencias demoradas, inspecciones sospechosas. Mis antiguos
Socios hicieron todo lo posible por detener el proyecto, convencidos de que se trataba de una excentricidad pasajera. Pero cada obstáculo parecía alimentar más mi determinación. Matías estaba siempre allí, sentado en un rincón con su cuaderno, dibujando lo que veía. Hombres colocando vigas, mujeres barriendo escombros, niños jugando entre ladrillos apilados. Esos dibujos se transformaban en la memoria viva de un sueño que poco a poco dejaba de ser un simple trazo infantil para volverse una construcción real. Una tarde, cuando los cimientos comenzaron a levantarse, Matías se me acercó con una mezcla de orgullo y miedo en los ojos. ¿Y si no alcanza? ¿Y si no podemos terminarla?, preguntó en voz baja, como quien teme romper un encanto. Lo miré con firmeza. Y en ese instante no era el magnate acostumbrado a calcular costos y beneficios, sino un hombre aprendiendo a ser padre otra vez. Matías, respondí, lo importante no es cuántos ladrillos logremos poner, sino que nunca volvamos a dejar a nadie afuera. El niño sonrió tímido y apretó el cuaderno contra el pecho. Esa noche, mientras observábamos juntos las luces de la ciudad desde el terreno, sentí que por primera vez los arrañacielos que había construido parecían insignificantes frente a un simple muro levantado con esperanza, y comprendí que el verdadero clímax no era el edificio, sino la transformación de mi propio corazón. El día de la inauguración llegó con un cielo gris y una llovizna persistente que parecía querer poner a prueba nuestra fe. El terreno abandonado de Constitución se había transformado en un edificio modesto pero luminoso, con paredes blancas, recién pintadas y ventanales que dejaban entrar la claridad. Había mesas largas en el comedor, habitaciones con camas alineadas y un patio con columpios que crujían suavemente bajo la brisa húmeda. Aquel espacio que una vez había sido símbolo de especulación y abandono, ahora respiraba futuro. Periodistas, vecinos y hasta algunos funcionarios se reunieron frente a la entrada. Yo debía cortar la cinta, pero cuando vi a Matías, con su camisa blanca planchada y el cuaderno en las manos, supe que era él quien debía hacerlo. Le puse las tijeras entre los dedos temblorosos y lo animé con una sonrisa. La cinta roja cayó al suelo y el aplauso que estalló no era para mí, sino para él. Matías dio un paso al frente, todavía aferrado a su cuaderno. Levantó la voz con una valentía inesperada. Este lugar no es mío ni de Tomás, es de todos los niños que necesitan una casa de luz. Su voz retumbó más fuerte que cualquier discurso ensayado. Yo lo miraba, con el corazón latiendo desbocado, consciente de que ese instante resumía todo mi viaje, del silencio frío de los vidrios polarizados a la claridad cálida de un niño hablando por los olvidados. La multitud aplaudió de nuevo, algunos con lágrimas en los ojos, y sentí que aquel edificio no solo se inauguraba como refugio, sino como símbolo de un renacimiento personal. Me acerqué, lo abracé ante todos, y no tuve miedo de que me vieran llorar, porque esas lágrimas ya no eran de culpa ni de pérdida, sino de reparación. Y supe que el verdadero negocio de mi vida acababa de comenzar. Los meses siguientes fueron un aprendizaje constante. Cada rincón del Instituto Casas de Luz se llenaba de voces infantiles, de pasos pequeños corriendo por pasillos que antes habían estado vacíos, de risas que rompían el eco de la soledad. Yo, que durante años había firmado contratos de millones con una frialdad automática, ahora me encontraba sirviendo platos de comida en un comedor comunitario, o escuchando historias de niños que habían sobrevivido a calles más crueles que cualquier negociación empresarial. Matías caminaba entre ellos como un anfitrión natural, mostrando orgulloso los dibujos de nuevas casas que guardaba celosamente en su cuaderno. A veces lo encontraba explicando a otros niños cómo imaginaba los patios, las ventanas, los juegos. En su voz había algo que me recordaba a mi hijo, pero no desde la herida, sino desde la esperanza. Era como si en cada línea trazada se tejiera la posibilidad de un futuro distinto, no solo para él, sino para todos los que encontraban refugio en aquellas paredes. No tardé en notar cómo mi mundo anterior se derrumbaba. Mis socios se alejaron, definitivamente, y varios proyectos quedaron abandonados. Los periódicos que antes me alababan ahora me señalaban como un hombre que había perdido el rumbo.
Pero lejos de sentirme derrotado, experimentaba una paz inédita. Descubrí que el poder no estaba en controlar terrenos ni levantar torres de lujo, sino en construir confianza en ojos que nunca habían sido mirados. Una tarde, mientras Matías pintaba un mural en el patio con otros niños, se acercó y me dijo: «Tomás, ya no tengo miedo de dormir en la calle, porque sé que aquí siempre habrá luz». Esas palabras sellaron algo dentro de mí. No había rescatado solo a un niño, me había rescatado a mí mismo, y esa certeza, más que cualquier fortuna, se volvió mi verdadera riqueza. Con el tiempo comprendí que lo que había nacido como un refugio se estaba convirtiendo en un movimiento. Arquitectos jóvenes se acercaban para ofrecer sus conocimientos. Estudiantes de ingeniería proponían soluciones sostenibles y voluntarios de diferentes barrios llegaban con donaciones. Cada semana, el Instituto Casas de Luz se expandía en mi espíritu, aunque los muros siguieran siendo los mismos. Yo observaba todo con una mezcla de humildad y asombro. Nunca imaginé que un gesto tan simple como bajar la ventanilla de un coche en un día de lluvia cambiaría la vida de tantos. Matías, siempre con su cuaderno en mano, empezó a llenar nuevas páginas con diseños más ambiciosos. Pequeñas comunidades con jardines compartidos, techos que recolectaban agua de lluvia, calles seguras para niños. No eran garabatos infantiles, eran planos de un futuro posible, y cada trazo era una invitación a creer. Una tarde, mientras repasaba viejas carpetas de proyectos que había abandonado, me detuve en una maqueta de un hotel que nunca llegué a construir. Era imponente, lujoso, calculado para turistas que jamás se mezclarían con la ciudad real. Lo miré con distancia, como si perteneciera a otro hombre. Lo llevé al patio del instituto y junto con Matías lo desmontamos pieza por pieza. «¿Qué hacemos con todo esto?», preguntó él mientras sujetaba una miniatura de ventana. «Lo transformamos», respondí. Y juntos, con cola y cartón, rearmamos aquella maqueta en forma de casas sencillas, con mesas grandes y ventanas abiertas como las de sus dibujos. Ese gesto, aparentemente pequeño, se volvió simbólico. Derribamos mi pasado para construir su futuro. Y comprendí que, en ese cruce de caminos, ya no existía la soledad de un magnate ni la desesperanza de un niño abandonado, sino la unión de dos historias que habían decidido darse una segunda oportunidad. La noticia de la transformación empezó a recorrer la ciudad. Algunos medios que antes me atacaban comenzaron a reconocer que el proyecto estaba cambiando vidas. Recibimos visitas de colegios, de fundaciones y hasta de familias que querían colaborar. Cada testimonio era un recordatorio de que lo que habíamos sembrado estaba germinando más allá de nuestras manos. Una tarde, un niño recién llegado al instituto, con apenas 7 años, entró al comedor con un dibujo en la mano. Era una casa con puertas abiertas y una mesa llena de pan. Matías lo abrazó y le dijo: «Aquí tu dibujo puede volverse real». Yo observé esa escena con el corazón en la garganta. No se trataba de mí, ni siquiera de Matías solamente. Era un círculo que se ampliaba, un eco de bondad que encontraba nuevos rostros para seguir vivo. En la última reunión comunitaria, frente a vecinos y voluntarios, levanté la voz con más claridad que nunca. He dedicado mi vida a construir torres que desafiaban el cielo, pero hoy sé que el verdadero legado se levanta al ras del suelo, donde los ojos de un niño encuentran refugio. El amor no necesita planos grandiosos, solo la decisión de mirar y no apartar la vista. El aplauso fue cálido, sincero, distinto a los de los congresos empresariales. Esa noche, al cerrar las puertas del instituto, Matías me alcanzó su cuaderno. Había dibujado una casa con 2 figuras en la ventana, él y yo, sonriendo. No hubo palabras, solo un silencio lleno de significado, y entendí que aunque no podía recuperar el pasado, había encontrado una forma de honrarlo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. 5 años después, el invierno en Buenos Aires parecía menos hostil.
El Instituto Casas de Luz se había expandido a 3 sedes, y en su patio central se escuchaban las risas de decenas de niños que ya no temían a la intemperie. Matías, con 14 años recién cumplidos, se había convertido en un joven seguro y apasionado. Esa tarde presentó ante una audiencia de arquitectos y voluntarios su primer proyecto comunitario, una villa sostenible diseñada con paneles solares, huertos compartidos y calles pensadas para el juego. Llevaba puesta una camisa blanca sencilla y hablaba con una convicción que desarmaba incluso a los más escépticos. Yo lo observaba desde la primera fila, con lágrimas contenidas, consciente de que aquel niño descalzo bajo la lluvia se había transformado en un líder que iluminaba futuros. Cuando terminó la presentación, los aplausos llenaron el auditorio. Matías levantó el cuaderno verde, aquel mismo que había protegido en la calle años atrás, y dijo: «Aquí empezó todo. Este cuaderno me mostró que los sueños caben en hojas pequeñas, pero necesitan corazones grandes para volverse realidad». El objeto manchado y gastado se había vuelto un símbolo, un testimonio de resistencia y esperanza. Miré a mi alrededor y vi cómo ingenieros, voluntarios y niños lo aplaudían con una devoción que ninguna de mis antiguas torres había conseguido. En ese instante comprendí que el legado no se mide en metros de altura, sino en raíces que se extienden bajo la tierra, invisibles pero firmes, sosteniendo la vida de muchos. Un año después de aquella presentación, recibimos la visita de una delegación internacional. Querían replicar el modelo de casas de luz en otras ciudades latinoamericanas. Mientras yo explicaba el funcionamiento del instituto, Matías recorría los pasillos acompañado de un grupo de niños nuevos. Se detenía en cada habitación, escuchaba sus historias y al final les mostraba su cuaderno, ya casi completo. «Aquí está la primera casa que dibujé», decía con una sonrisa tímida, «pero lo que construimos hoy es mucho más grande que un dibujo». Los pequeños lo miraban como quien contempla a un hermano mayor, alguien que demostró que la esperanza no era una farsa. Me descubrí a mí mismo apartándome a un rincón, dejando que él ocupara el centro. Ese era su escenario, y yo solo debía asegurarme de que nunca se apagara la luz. Una tarde gris, similar a aquella en que lo encontré por primera vez, un niño de 8 años llegó al instituto. Venía descalzo, abrazando contra el pecho un papel doblado con un dibujo de una casa rudimentaria. Sus ojos tenían el mismo brillo desafiante que los de Matías aquel día. Lo observé desde la entrada, con un nudo en la garganta. Matías se le acercó sin vacilar, puso una mano en su hombro y lo llevó adentro. Vi cómo abría su cuaderno y con un gesto solemne pegaba aquel nuevo dibujo junto a los suyos. Fue entonces cuando entendí que la rueda había comenzado a girar sola, que lo que iniciamos con un simple «¿A dónde vas?», se había transformado en un legado vivo, imposible de detener. El instituto celebró su 5º aniversario con un evento comunitario en la plaza frente al edificio original, aquel que una vez fue terreno baldío y símbolo de abandono. Ahora estaba lleno de luces, banderines de colores y mesas largas con comida compartida. Vecinos, voluntarios y antiguos residentes se mezclaban en un ambiente de fiesta que parecía desmentir el invierno que aún rondaba la ciudad. Subí al escenario improvisado, pero antes de hablar llamé a Matías. Él, con su voz clara y firme, agradeció a todos y mostró una vez más su cuaderno verde, ya desgastado en las esquinas. «Este objeto me acompañó en los días más fríos», dijo. «Hoy ya no lo necesito para soñar porque mis sueños viven aquí, en cada uno de ustedes». El silencio respetuoso que siguió fue roto por un aplauso que resonó como un rugido colectivo, más poderoso que cualquier discurso. Yo tomé la palabra después, pero mis frases fueron simples, despojadas de adornos. Conté cómo la ambición me había dejado vacío y cómo un niño con un cuaderno me enseñó a mirar de nuevo. Dije que el verdadero triunfo no era erigir torres que desafiaran el cielo, sino construir espacios donde los más vulnerables pudieran sentirse seguros. En ese instante, Matías colocó el cuaderno sobre la mesa central y todos los niños comenzaron a acercarse con sus propios dibujos. Una montaña de papeles se fue formando, llena de casas, árboles, familias y soles brillantes. Observé aquella pila como si fuese un monumento invisible.
la suma de todas las esperanzas que alguna vez se negaron a morir. Y mientras las luces de la plaza se reflejaban en los ventanales del instituto, supe que esa visión era la verdadera herencia que dejaríamos al mundo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. El eco de aquel aniversario no tardó en expandirse más allá de Buenos Aires. Revistas internacionales publicaron artículos sobre el modelo del Instituto Casas de Luz, y universidades invitaron a Matías a compartir su experiencia como aprendiz de arquitecto social. Yo lo acompañaba a veces, pero cada vez más prefería observar desde la distancia, con la certeza de que el protagonismo ya no me pertenecía. Lo veía caminar entre auditorios repletos, aún con el mismo cuaderno verde bajo el brazo, y me conmovía la forma en que hablaba, sin tecnicismos, sin pretensiones, solo con la verdad de alguien que había dormido en la calle y ahora soñaba en grande. Cada palabra suya era un recordatorio de que los cambios más profundos nacen de gestos pequeños, casi invisibles, que luego se multiplican. Un atardecer de otoño, mientras cerrábamos las puertas del instituto, Matías se detuvo frente al mural, pintado por los niños en el patio. Una casa enorme con ventanas abiertas y un sol radiante. Me entregó el cuaderno ya completo y dijo: «Guárdalo tú, Tomás. Yo ya no lo necesito. Ahora los sueños se escriben en paredes reales». Lo abracé con fuerza, sintiendo que en ese instante el círculo se cerraba. El objeto que había simbolizado resistencia y esperanza regresaba a mis manos, no como peso, sino como legado. Esa noche lo dejé sobre mi escritorio, bajo la luz cálida de una lámpara, y pensé en la primera vez que vi a ese niño bajo la lluvia, temblando y aferrado a su cuaderno. La frase final se grabó en mi interior con la nitidez de un juramento. El verdadero legado no se mide en lo que dejamos construido en piedra, sino en las vidas que aprendemos a iluminar con amor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.